Hoy vamos a empezar con una carta que ya veréis que tiene algunas características que son especiales. Una carta que tiene unas características que la hace única y que en este sentido podremos también obtener enseñanzas. La carta de la que os estoy hablando es la carta de Pablo a los Efesios. Así que si tenéis vuestras Biblias, podéis abrirlas, aunque hoy veremos una introducción y los versículos 1 y 2. Pero este es el texto que vamos a ver. Vamos a empezar con la introducción. ¿Dónde está Éfeso y cómo es Éfeso? Pues mirad, Éfeso es una ciudad, y en aquel momento lo era también, que está en la actual Turquía, en la costa del mar Egeo, que forma parte del mar Mediterráneo. De hecho, si situáis Atenas en Grecia, pues Éfeso está justo enfrente, aunque hay que cruzar el mar. Así que esta es la zona en la que nos estamos situando, una zona de influencia de Pablo, igual que lo fue la zona de Grecia. ¿Qué es lo que ocurre con las ciudades que son costeras, con las ciudades que tienen acceso al mar? Pues ahora también lo observamos, pero sobre todo en aquella época eran ciudades especialmente ricas, especialmente prósperas, y además eran ciudades también donde había una amplia variedad de personas, porque el comercio, porque los viajes se hacían muchos por el mar, y por tanto las ciudades costeras, igual que lo era por ejemplo también Corinto, tenían una relevancia especial. Y en este caso era así. Era una ciudad grande, era una ciudad importante y además era una ciudad también importante a nivel religioso, porque ahí se juntaban, convivían los dioses de los griegos y los dioses de los romanos. Por lo tanto, era una ciudad con mucha gente, pero además también una ciudad donde se rendía culto a muchos dioses. Y algo que nos sale en la misma carta a los Efesios es el culto a Diana o Artemisa de los Efesios, la cual tenía un templo muy importante. Por lo tanto, estamos hablando de un núcleo de población importante, grande, en una zona costera, una zona que recibe mucha influencia de muchos sitios y además es un centro importante de adoración a muchos dioses, tanto romanos como griegos. Una ciudad, en este sentido, en principio, poco propensa a recibir todavía otro dios más. Y esto nos ayuda a ver que Éfeso no era una ciudad tan diferente de lo que puede ser hoy Barcelona o cualquier otra ciudad tipo cosmopolita. Segunda parte, ¿cómo llegó el Evangelio a Éfeso y cuándo escribió Pablo esta carta? Pues mirar, según vemos en Hechos de los Apóstoles y según parece, el Evangelio llegó a Éfeso a través de Priscila y Aquila, que eran dos colaboradores de Pablo, una pareja especialmente dotada que estuvo con Pablo en Corinto trabajando juntos, haciendo tiendas, formados por Pablo, y esta pareja llegó aquí a Éfeso. Ahí había un predicador, un famoso predicador, Apolos. Pero Apolos no había entendido del todo el Evangelio porque conocía únicamente el bautismo de Juan. Y entonces Aquila y Priscila le enseñaron de forma más completa el Evangelio. Pero Apolos se fue a Corinto, se fue a la parte de Acaya, y entonces tenemos a Pablo llegando a Éfeso. Pablo empieza
a predicar en Éfeso, como él siempre hace, empieza en la sinagoga, empieza con los de su propia nación, con los judíos, pero como siempre le ocurre, terminan echándole de ahí. Y a los 3 meses, Pablo se tiene que ir de la sinagoga. Todo esto lo podéis leer en Hechos, en los capítulos 18 y 19. Pablo se tiene que ir de la sinagoga y entonces alquila una clase y ahí es donde enseña el Evangelio, tanto a judíos, porque en Éfeso había judíos, como a no judíos. Y Pablo está ahí enseñando, después de estos 3 meses en la sinagoga, unos 2 años. Nunca había estado Pablo tanto tiempo en un viaje misionero, este es su 3er viaje misionero, nunca había estado Pablo tanto tiempo en una ciudad. Pero Pablo está primero con los judíos y después está 2 años enseñando tanto a judíos como a no judíos. Hace milagros, mucha gente se convierte, pero además hay incidentes, como siempre le ocurre a Pablo. Tiene un incidente con unas personas que hacen templos de plata pequeños de Diana. Pablo tiene que irse de la ciudad. Estoy resumiendo mucho, pero lo podéis leer en Hechos ahora 19 y 20. Y fijaros, en Hechos 20, Pablo se despide de los ancianos de la ciudad de Éfeso y leemos en los versículos 36 y 38. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, Pablo les dijo, mira, ya no nos volveremos a ver. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas Pablo y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y Pablo se va de Éfeso, pero ha estado en Éfeso prácticamente 3 años. Ha generado muchas relaciones, muchísimas en 3 años. Tanto que cuando se va, se le echan al cuello y le besan. Hasta tal punto había Pablo estrechado los lazos aquí en Éfeso. Él se va, pero deja allí probablemente a Timoteo, quien está durante más de 1 año. Pasa el tiempo, Pablo se va a Jerusalén, es apresado, pasan muchas cosas, pero Pablo termina en la cárcel en Roma. Él está preso, pero puede recibir visitas de los creyentes, está en lo que llamamos arresto domiciliario, y estando allí, estando preso, Pablo escribe esta carta que tenemos. Pablo les escribe a los efesios, aunque después añadiremos matices, y no solamente a ellos, sino a los colosenses, y de hecho si leéis Colosenses y Efesios son 2 cartas muy paralelas. También escribe en esa cárcel, en ese arresto, Filipenses y a Filemón. Por lo tanto, ni siquiera el hecho de estar arrestado para a Pablo y para su actividad. Al contrario, su actividad siendo arrestado nos beneficia a todos hoy. Pablo escribe estas cartas y vemos en Efesios, en el capítulo 6, versículos 21-22, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Por lo tanto, Tíquico salió con la carta que Pablo había escrito. Seguramente iba también con la carta a los colosenses. Se va a Colosas, entrega la carta a los colosenses y se va a Éfeso o a la parte de Asia Menor
y entrega esta carta. Por lo tanto, esta es la situación en la que nos encontramos cuando llegamos a los Efesios, una ciudad grande en la que Pablo ha tenido un ministerio fructífero, en la que Pablo es muy amado y en la que, estando encerrado unos años después, les escribe esta carta. Pero fijaros, al principio os he dicho que Efesios tenía unas características especiales. Vamos a ver esto porque realmente es particular. Hay dos hechos que hacen de esta carta una carta particular, y esto la hará una carta especialmente relevante para nosotros. En primer lugar, si leemos en Efesios 1, versículo 1, en la Reina Valera del 60, leemos: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo podéis leer, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero el que nos interesa es el versículo 1. Aquí vemos que dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que que están en Éfeso no está en los manuscritos más antiguos. De hecho, no está en ninguno de ellos. En manuscritos que son más nuevos, que son de los que traduce la Reina Valera, sí que está. Pero en los manuscritos más antiguos, en ninguno aparece que están en Éfeso. Si alguien tiene la Biblia textual, os lo voy a leer. Aquí dice: Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz. Eso es lo que dicen los manuscritos más antiguos. Que están en Éfeso no aparece. Parece que esto fue un añadido posterior, no un añadido que no tuviera sentido, porque esta carta realmente iría dirigida a esa zona de Asia Menor, pero la cuestión está en que el hecho de que están en Éfeso no está. Esta es la primera característica importante. Segunda característica importante: si leemos toda la carta a los Efesios, de principio a fin, vemos que no hay referencias personales. Vemos que no hay detalles del ministerio de Pablo en Éfeso, y estuvo prácticamente 2 años. En ningún otro sitio había estado tanto tiempo. Tampoco hay saludos a personas determinadas. Y es más, ciertos versículos sugieren que quien escribe esta carta no conoce personalmente a aquellos a los que va dirigida. Si leemos en el capítulo 1 y en el versículo 15, dice: por esta causa también yo, fijaros, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. La información que esta persona tenía era una información de oídas. Hay más versículos que sugieren esto. Pero la cuestión es que quien escribe esta carta no parece que sea alguien que conoce de primera mano a los creyentes que están ahí. Y es inconcebible, es muy extraño que Pablo escriba a personas a las cuales conoce profundamente y que lo haga de una forma tan impersonal como lo está haciendo en esta carta. Es muy impersonal. Y cuando Pablo escribe a los filipenses, no es así. Cuando escribe a los colosenses, no es así. Cuando escribe a los corintios, tampoco es así. Él da detalles de su ministerio, él explica, da recuerdos a personas concretas. Pero leemos Efesios y no tenemos nada de todo esto.
¿Qué quiere decir esto? Pues mirar, si juntamos el hecho de que están en Éfeso, no está en los manuscritos más antiguos, y además vemos que no hay ninguna referencia personal ni al ministerio de Pablo en Éfeso, ni saludos a personas, lo que estamos viendo es que probablemente esta carta sea una carta escrita para que circulara entre diferentes iglesias. Sea una carta escrita que no iba a una iglesia en concreto, porque si iba concretamente a una iglesia en Éfeso, Pablo hubiera escrito como escribía cuando escribía a los filipenses. Pero no hay nada de todo esto. ¿Por qué? Probablemente porque esta carta fue escrita para que circulara entre muchas iglesias, a las cuales Pablo podía no haber ido. Por eso no hay referencias personales. Y por eso no está el que están en Éfeso. Y alguien puede decir, ¿es relevante esto a la hora de estudiar esta carta? ¿Tiene sentido que nos fijemos en estos detalles a la hora de entrar a estudiar esta carta? Pues mirar, sí que tiene sentido. Porque esta carta es una carta dirigida a cualquier iglesia, entre la cual estamos nosotros. Si miramos la carta a los Corintios, tenemos que saber qué es lo que estaba pasando en Corinto para poder aplicar eso a nosotros. Si miramos cualquier otra carta en el Nuevo Testamento, debemos conocer cuáles eran las circunstancias que estaban pasando para dar una aplicación correcta a nuestro contexto. Pero esta carta a los Efesios fue escrita para que la aplicáramos directamente. Fue escrita para todas las iglesias. Fue escrita para que cuando llegara a una iglesia, la iglesia pudiera leerla y pudiera aplicarla directamente. Fueran cuales fueran las circunstancias, por eso no hay referencias a circunstancias concretas. Estuviera donde estuviera. Por lo tanto, este hecho es un hecho relevante a la hora de leer esta carta de los Efesios. De hecho, probablemente es el escrito del Nuevo Testamento más contemporáneo, más actual que podemos encontrar. Salvo algunos términos específicos, salvo alguna referencia a la esclavitud, en el resto podía estarla escribiendo hoy a los samboyanos, directamente. Y podríamos aplicárnosla directamente, porque este es el propósito de esta carta. Siguiente parte, la estructura que tiene esta carta a los Efesios. Esta carta también es especialmente clara en cuanto a su estructura, precisamente por esta intención de que sea esparcida y de que todos puedan entenderla. Es muy clara en cuanto a la estructura. Vemos los 3 primeros capítulos, el 1, 2 y 3, donde son una exposición teológica de qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, de cuál es nuestra historia para llegar a la salvación. Pero no lo que hemos hecho, sino lo que Dios ha hecho. Cómo Dios desde el principio ha pensado en nosotros, cómo Dios desde el principio ha pensado en Cristo para reunirnos a todos y ser un solo pueblo. Todo, absolutamente todo, lo que Dios ha hecho. Y Pablo alaba a Dios, precisamente observando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La presidencia que hemos tenido hoy, los cánticos que hemos tenido hoy, son un reflejo perfecto de lo que son estos 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios.
en estos 3 primeros capítulos podemos sentarnos, ponernos cómodos en las butacas y ver qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y nosotros no hemos hecho nada. Esto es lo que ocurre en esos 3 primeros capítulos. Pero mirar, en los siguientes 3 capítulos, 4, 5 y 6, cambia la cuestión. Y aquí lo que ocurre en el capítulo 4, versículo 1, nos dice: yo pues, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hasta aquí, Pablo nos ha hablado de qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo cual nos lleva a alabarle. Pero la vida cristiana no termina observando lo que Dios hace por nosotros, sino que lo que viene después es nuestra vida viviéndola en consecuencia con lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así empieza el capítulo 4 y así van a seguir estos 3 capítulos que siguen. Y ahora hago la misma pregunta que antes: ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué es relevante para nosotros esta estructura tan clara de esta carta? Pues fijaros, es genial porque nos enseña cómo Dios trabaja con nosotros. Dios no es alguien que legisle, que dé órdenes desde un despacho ahí arriba y que tengamos que cumplirlo simplemente porque Él es Dios. Dios no actúa así. Muchos jefes actúan así, pero Dios no actúa así. Lo primero que hace Dios es enseñarnos lo que Él hace por nosotros. Lo que Él nos da en identidad y cómo Él actúa en el mundo. Y después de enseñarnos todo esto, nos dice: ahora vosotros haced lo mismo. No es un jefe que manda y no ha dado ejemplo. Es alguien que se ha bajado, que se ha remangado, que lo ha hecho todo y ahora, después, dice: seguidme. Esto es lo que tenéis que hacer. En el capítulo 5, en el versículo 1, nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fijaros, imitadores de Dios. ¿Qué es lo que tengo que conocer para ser imitador de Dios? Lo que Dios ha hecho. Por eso es lo primero que Pablo nos presenta. Los primeros 3 capítulos, lo que Dios ha hecho. Y una vez yo sé qué es lo que Dios ha hecho, entonces puedo imitar a Dios. Y es lo que Pablo nos pide que hagamos en estos capítulos. En el capítulo 5, versículo 2, el siguiente dice: y andad en amor. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tú lo mandas. Fijaros, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hay una serie de mandatos en cómo debemos vivir, pero estos mandatos tienen su raíz, tienen su sentido y tienen su motivación en la teoría de los primeros 3 capítulos. Sin esta teoría de los primeros 3 capítulos, estaríamos cojos a la hora de recibir estos mandatos. Pero Dios nos enseña quién es. Nos enseña qué es lo que Él hace. Y lo más importante, nos da una identidad en Él. Fijémonos que en el versículo que he leído, capítulo 5, versículo 1, dice:
como hijos amados. Esta es nuestra identidad. Como hijos amados es que debemos obedecer lo que ha hecho nuestro Padre. No como un asalariado que obedece a alguien que ni siquiera conoce, sino como un hijo amado de aquel que lo ha dado todo por nosotros. Y antes de que movamos un dedo, ha expuesto todo lo que ha hecho por nosotros. Esta es la estructura de esta carta. Y por eso es que tiene relevancia. Pablo usará estructuras parecidas en sus escritos, aunque normalmente no tan claras como aquí en los Efesios. Pero aquí tenemos esta exposición de una forma magistral. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere una cosa importante. Y es que Pablo no empieza por lo que tenemos que hacer. En los 3 primeros capítulos no nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pablo empieza enfatizando quiénes somos. Porque quiénes somos determinará lo que hagamos. ¿Cuántas veces queremos cambiar nuestra conducta? ¿Cuántas veces queremos cambiar lo que hacemos fijándonos en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Nos suele llevar al fracaso eso, ¿verdad? Lo primero que Pablo quiere que veamos, lo primero que Pablo quiere que reflexionemos para cambiar nuestra conducta es quién eres en Cristo. Porque lo que eres determinará lo que hagas. Y no al revés. Quienes somos determinará lo que hagamos. Por eso Pablo empieza diciéndonos quiénes somos. Para que lo tengamos claro. Y después podemos seguir haciendo. ¿Quieres cambiar cosas? ¿Ves en tu vida aspectos que tienen que ser cambiados? Yo los veo. Lo que me dice Pablo es que me fije en mi Padre. No que me fije en los mandamientos directamente, sino que me fije en mi Padre. Que vea quién es mi Padre. Que vea cómo se comporta mi Padre. Que vea cómo se comporta mi hermano, no en el sentido nuestro, pero sí en el sentido de que es hijo del mismo Padre, Jesucristo. Que vea cómo se comporta Él, que vea cómo Él se ha comportado conmigo. Que le pregunte por quién lo ha hecho. Y entonces tendré la motivación para cambiar. Porque esto modifica mi identidad. Pero pretender ser una persona que no soy lleva al fracaso. Pretender ser quien sé que realmente soy, aunque con dificultades, nos lleva al éxito. Por lo tanto, la estructura es relevante, porque nos invita a sentarnos primero y a meditar sobre quiénes somos, sin que hayamos hecho nada, y lo que Dios ha hecho por nosotros, para que entonces podamos cambiar. Así que hasta aquí la introducción a la carta, y vamos a ver ahora los 2 primeros versículos, versículo 1 y versículo 2. Empieza diciendo, aunque lo hemos visto anteriormente, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí Pablo ya empieza identificándose como el autor de la carta. Y no lo hará únicamente aquí, sino que en el capítulo 3 también él se identifica como el autor de la carta. Y además como autor siendo apóstol de Jesucristo. Apóstol
en sí, únicamente esa palabra, lo que significa es que ha sido enviado. Y en ese sentido, muchos son los apóstoles de Jesucristo, incluso nosotros. Hemos sido enviados. Pero Pablo aquí, aunque no está haciendo una defensa de su apostolado, como tiene que hacer en otras cartas, sí que dice que es apóstol en un sentido especial, en el sentido de ser uno de los apóstoles, uno de los 12, de los 13, que tienen autoridad en la Iglesia. Por lo tanto, lo que Pablo nos va a decir, nos lo dice como alguien que ha sido enviado por Jesucristo, por la voluntad de Dios y con autoridad en la Iglesia. Por eso no es simplemente Pablo, sino que es el apóstol Pablo, porque tiene esta autoridad. ¿Y a quién escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús. Vamos a levantar las manos por segunda vez hoy. Si yo os preguntara, mira, que levanten la mano los que están aquí y son santos. Bien, bien. Muy bien. Genial. Normalmente asociamos la palabra santo a alguien que vive de una forma especialmente correcta, ¿verdad? A alguien que tiene una ética, una moral especialmente depurada y además que es capaz de mantenerla en el tiempo. Este es nuestro chip cuando pensamos en alguien santo. Pero aquí Pablo está escribiendo a santos. ¿Qué son estos creyentes especiales, especialmente dotados, especialmente fieles, como dice el versículo, y que viven una vida que no está al alcance de la mayoría? ¿Se refiere a esto? No se refiere a esto. Pablo está hablando aquí de santos a todos los que están en Cristo Jesús. Estos que están en Cristo Jesús, versículo 1, son santos. Y contrasto esto con algo. Estos que están en Cristo Jesús, los que han creído en Jesús, son santos, no están siendo santificados. Ya son santos. Ha terminado. Ya lo son. Porque están en Cristo Jesús. Esto según este texto que tenemos aquí. Sé que hay algún texto en el Nuevo Testamento donde habla de la santificación como un proceso, pero eso es únicamente en Tesalonicenses y en dos textos que se pueden interpretar de diferentes maneras. Lo cierto es que cuando Pablo habla de la santificación, lo habla como un hecho terminado. Lo habla como algo que cuando alguien está en Cristo Jesús es santo. Ya lo es. Antes os he dicho que en los primeros capítulos podíamos estar sentados en nuestras butacas tranquilamente, ¿verdad? Pues este es un ejemplo de ello. Ya somos santos y no hemos hecho nada. Creer. Y ya somos santos. Esta idea no es una idea que Pablo se saque aquí de la manga de una forma especial, sino que si leemos el resto de sus epístolas, vemos que escribe de la misma manera. 1 Corintios 1:2, a los santificados. Ya han sido santificados. Y no eran precisamente moralmente muy buenos, más bien lo contrario. Pero ya han sido santificados. 2 Corintios 1:1, a todos los santos que están en Acaya, ya son santos, ya lo son. En el 13:3, todos los santos os saludan. Filipenses, a todos los santos que están en Filipos. Esta es la forma habitual de hablar de Pablo. Pablo habla
de los creyentes como personas que ya son santas por estar en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Antes he comentado que nuestra identidad es la que define nuestra conducta. No somos santos porque nos comportemos especialmente bien, no. Somos santos porque estamos en Cristo Jesús y Él ha conseguido esto por nosotros. Por lo tanto, no es mérito nuestro, pero somos santos. Y esto define nuestra identidad. Por tanto, debemos comportarnos como tales. ¿Veis? Este es el sentido de lo que Pablo nos está enseñando. No es que yo consigo la santidad con un gran esfuerzo. No, la ha conseguido Cristo. Pero ahora el hecho de ser santo me define a mí. Por tanto, voy a actuar conforme a algo que ya soy. Esto es lo que Pablo quiere que hagamos. Y Pablo nos dice aquí que están en Cristo Jesús. Mirad, esta expresión es algo que engloba la mayor parte de la teología de Pablo. Estar en Cristo Jesús. Otro aspecto en el que vemos que quienes somos, nuestra identidad determina lo que hacemos. ¿En quién estoy? En Cristo Jesús. Por lo tanto, debo andar como Cristo Jesús. Pero precisamente porque eso es mi identidad. Pablo diría en la carta a los Filipenses, una carta que escribió estando encerrado, igual que cuando estaba aquí, de hecho la escribió poco después: para mí el vivir es Cristo. Esto engloba toda la persona. Esto engloba todo lo que hacemos. La vida de un creyente es Cristo. Si está en Cristo Jesús. No si está cerca de Cristo, sino si está en Cristo Jesús. Y mirar, esto es interesante porque la fe cristiana no es una cuestión de ideas. Si nos quedáramos al final del capítulo 3, si Efesios terminara en el capítulo 3, podríamos decir que la fe cristiana es una cuestión de ideas súper interesantes. Pero la fe cristiana es una cuestión de ideas súper interesantes, primeros 3 capítulos, pero que cambian las vidas, los siguientes 3 capítulos. Estar en Cristo, como lo desarrollará Pablo, cambia absolutamente la vida de las personas, y no únicamente la vida en la iglesia, sino la vida en la sociedad, la vida en la familia, la vida en el trabajo. La vida en todos estos ámbitos es la que veremos que cambia a partir del capítulo 4. Y fijaros, esto es interesante porque nos lleva a pensar cómo vivimos fuera de aquí. Estamos físicamente en Cristo Jesús, pero además estamos físicamente en Sant Boi o en Barcelona, en el Baix Llobregat. ¿Cómo vivo las dos cosas a la vez? Estoy en Cristo y estoy en el Baix Llobregat. Esto afecta a cómo vivimos. Estas semanas pasadas
hemos tenido en Santa Coloma, como sabéis, una serie de conferencias y una exposición sobre Martin Luther King. Y mirar, algo interesante de Martin Luther King, que toda su vida es interesante, es como él observó que el Evangelio cambiaba toda su vida. No únicamente su vida en la iglesia. Él estaba en una clase media muy bien posicionado, podía haber vivido cómodo toda su vida y no morir asesinado a los 39 años. Pero él entendió que el Evangelio cambia toda su vida. Y predicó en la iglesia, pero empezó a predicar y a vivir los principios bíblicos fuera de la iglesia. En los primeros 3 capítulos veremos que Dios no hace acepción de personas. Veremos que Dios de 2 pueblos, de los judíos y de los no judíos, hace uno solo para que todos formemos parte de la familia de Dios. Y Martin Luther King observa que hay iglesias para blancos y iglesias para negros. Que hay universidades para blancos y universidades para negros. Que hay baños para blancos y baños para negros. Si estamos en Cristo Jesús, estas verdades afectan toda nuestra vida. Toda. La vida en la universidad de negros a la que tuvo que ir. Los lavabos, los autobuses. Y él dice, esto no puede ser. Esto no es conforme a lo que dice la Biblia. Y no me conformo en vivir como un creyente los domingos siendo pastor de la iglesia. Sino que si estar en Cristo Jesús cambia toda la vida, entonces tengo que estar también en Cristo Jesús en medio de la sociedad e influenciar en esa sociedad. Porque es cierto que estoy en Atlanta, pero también es cierto que estoy en Cristo Jesús. Y mirar, la misma situación es la nuestra. Estamos en San Boi y estamos en Cristo Jesús. Y en esta carta aprenderemos que esto cambia absolutamente nuestras vidas. Vamos a terminar aquí, pero quiero generar expectativas en vosotros respecto a esta carta. En esta carta podéis poner tranquilamente Pablo a los creyentes en Sant Boi de Llobregat en el año 2022. No se puede hacer esto en ninguna otra carta del Nuevo Testamento, pero con Efesios lo podemos hacer. Así que estemos atentos a lo que Dios nos quiera decir.